Bueno, entonces empezamos con el tema nuevo, ¿no? Si quieren, esta es, en cierto sentido, es la segunda parte de la materia, ¿no? Cuando empezamos con, digamos, aproximaciones más elaboradas, ¿no? A la dinámica de las partículas, digamos, o, bueno, eventualmente del cuerpo sólido, ¿no? ¿Está bien? La mecánica en general. Entonces, bueno, ahí tiene el título, claro, ¿no? Ecuaciones canónicas de Hamilton. Vamos a tratar el método de Hamilton. Hamilton ya lo conocemos de nombre, por lo menos el principio de Hamilton de mínima acción, ¿no? A partir del cual pudimos deducir las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? De una manera alternativa. Eh, y ahora, bueno, vamos a meternos de lleno en el método propio de Hamilton, ¿no? Esencialmente es hacer si quieren de una manera rápida, es hacer un cambio de variables, pasar de las variables que usamos en Lagrange, que esencialmente, recuerdan, Lagrangiano era una función, aparte del tiempo, ¿no? Era una función de las coordenadas generalizadas y de las velocidades, ¿no? De las Q y de las Q puntos, por así decir, ¿está bien? Bueno, la idea de Hamilton es trabajar no en términos de Q y Q puntos, sino en términos de Q y de los momentos generalizados, ¿no? Recuerdan, los momentos generalizados P, que eran las derivadas de Lagrangiano respecto de Q puntos. Vamos a usar como variables Q y P. Vamos a ver que tiene ciertas ventajas, bueno, son más simétricas, en cierto sentido, las ecuaciones, bueno, vamos a ver ahora a medida que desarrollemos el tema. Bueno, pero esencialmente, como les digo, la idea es una transformación de coordenadas, ¿no? Pasar de las Q y Q puntos a las Q y a las P. Pero bueno, la forma de hacer el cambio de variables es un poquito más elaborado. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo esencialmente a través de lo que llamamos una transformación de Legendre. ¿Está bien? No sé si ya la ha oído nombrar en alguno de los cursos de matemática, pero bueno, lo recordamos. La idea es esto, ¿no? Uno dice, empieza con una función, lo hacemos en general, ¿no? Sin digamos, concentrarnos en la mecánica particularmente, ¿no? Es una función matemática de n variables independientes, ¿no? 1 a n, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea de Legendre y de su transformación es esencialmente definir, a partir de esta función, definir nuevas variables que no son otra cosa que cada una de ellas la derivada parcial de la función respecto de una de las variables. ¿Eh? Lo que está acá abajo. Entonces pasamos de variables u, de n variables u, a n variables b, tal que cada vez la derivada de esta función respecto de una u. ¿Eh? ¿Está bien? Así de simple, en principio. Eso, bueno, eso por supuesto genera, a partir de estas variables, nuevas variables. ¿Está bien? Fíjense que así formalmente, acá que va a quedar explícito que cada b es una función particular de todas las u's, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la transformación. Y como cada derivada en general es diferente, funcionalmente esta f de esta u va a ser distinta para cada b. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, ustedes saben cuando pasamos de variables u a variables b, digamos, en general, uno puede hacer digamos, la transformación inversa, ¿está bien? Si esa transformación es independiente, ¿no? Digamos, si podemos invertir esa transformación, ¿no? ¿Está bien? Si las relaciones de las variables unas con las otras es un sistema de ecuaciones independientes, ¿no? ¿Está bien? Que se pueda invertir. Bueno, y eso, esencialmente lo que me dice es eso, ¿no? Que si yo hago la derivada de esta variable respecto de cada una de estas, formo una matriz, ¿no? De n por n, donde hago la derivada de cada una de estas respecto de cada una de estas otras. También me queda una matriz, y el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? Si no tendríamos, si fuera igual a 0, es como, digamos, el sistema de ecuaciones tendría alguna ecuación sería dependiente de las otras, ¿no? Básicamente. Pero esto es conocido, ¿no es cierto? Lo que se llama el hessiano, ¿no? La derivada de la matriz formada por la derivada de
cada una de las b respecto de cada una de las u es una matriz de n por n, ¿está bien? Su determinante tiene que ser distinto de 0. De esa manera todas las ecuaciones de transformación son independientes, ¿está bien? Entonces podemos invertir. Existe unívocamente, digamos, para cada conjunto de u's hay un único b, y para cada conjunto de b hay un único u. ¿Está bien? Se puede invertir la transformación. Bueno, entonces esta es la condición. Bueno, eso en general, ¿no? La derivada de b respecto de u, o esa matriz tiene que ser determinante distinto a 0, pero bueno, en el caso que las b son estas derivadas, las derivadas de las b respecto a las u no son otra cosa que las derivadas segundas, ¿no? Todas las derivadas cruzadas, todas, ¿no? Todas las posibles. La matriz formada por esta derivada segunda, esta sería la condición de que sea invertible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar que efectivamente se cumple. La transformación que nos interesa cumple con esta condición, o sea que es invertible. Entonces, bueno, siendo que es invertible, uno dice, bueno, acá tenía las b como funciones de las u, puedo hacer la inversión y sacar las u como funciones de las b. Si esto se cumple. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, quiere decir que si puedo escribir efectivamente, hacer la inversión y escribir las u en función de las b, entonces puedo formar una función g de esta manera, que la considero como una función de las b. ¿Por qué? Bueno, porque acá están las b explícitamente, y acá en las f, que estaban las u originalmente, reemplazo las u como función de la b. Y lo mismo acá. Cada vez que aparece la u, la escribo como función de b. Entonces todo esto me va a quedar una gran función de b, la cual llamo g. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hago? Ahora hago diferencios a g. Hago el diferencial de g. Sabiendo, fíjense, por definición, el diferencial será eso, ¿no? ¿Está bien? Fíjense acá, ¿no? O el diferencial, bueno, el diferencial de g será el diferencial de u por b, más u por diferencial de b, menos el diferencial de f, ¿no? Y el diferencial de f, ¿cómo lo escribo? Lo escribo, bueno, como la derivada de f respecto de cada una de las variables que tiene por el diferencial de la variable. Fíjense que, si bien yo formalmente consideré que la f es una función de la b ahora, porque la u la reemplacé por la b, no importa, el diferencial lo puedo escribir así, ¿no? Porque yo conozco explícitamente que f es función de u, la puedo escribir así, y este diferencial u, bueno, involucrará eventualmente el diferencial de b, ¿no? Si la u la tengo escrita en términos de b. Pero formalmente este es el diferencial de g, ¿no? Está claro eso, ¿no? Acá simplemente esto lo metí dentro de la sumatoria porque, bueno, tengo que derivar respecto de cada una de las variables, ¿no? Para calcular el diferencial. Multiplicar cada una de ellas por su diferencia. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, por definición, el BK no es otra cosa que BF de UK. O sea que este se cancela con este. Entonces me queda solamente la sumatoria de esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tengo que el diferencial de G no es otra cosa que UK por el diferencial de K, ¿no? Sumado sobre todo. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué cosas son las UK? ¿No? Obviamente, ¿no? Las UK tienen que ser las derivadas parciales de G respecto de B sub K, para que esto sea el diferencial. Porque cada una de estas está multiplicada por el diferencial de K. Entonces, esta de acá es la derivada parcial de G respecto de B sub K. ¿Está bien? Entonces, fíjense que logramos escribir la relación inversa, ¿no? Originalmente las B eran las derivadas de las F respecto de U, y ahora encontramos que las U son las derivadas de esa función G que definimos respecto de las B. O sea que es muy interesante, ¿no? La transformación, porque tiene una simetría, ¿no? La transformación inversa se escribe de igual manera, como derivada de una función respecto de las variables. Entonces, bueno, en ese sentido es muy interesante. Bueno, entonces eso por ese lado. Pero bueno, acá supusimos que la función f dependía de las n variables u, ¿no? Que eran las variables que usábamos
en un problema inicial, digamos, y que eran todas las que existían. Pero bueno, en principio podríamos tener una función que dependiera de más variables que las U, ¿no? Que es lo que hacemos acá. Entonces hacemos una transformación de Legendre un poco más general, donde la función f depende no solo de las U, las NU que vamos a usar en nuestra transformación, sino depende de otras M, digamos, en general, N distinto de N en general, variables adicionales, ¿no? Que no las vamos a transformar, las vamos a dejar así. Entonces depende de estas U y W. ¿Está bien? Entonces, bueno, no importa. Definimos las nuevas funciones BK igual que antes, ¿no? Como las derivadas de f respecto de las U's, ¿no? Ahora la única diferencia es que esas B también van a depender de las W, ¿no? Además de las U's, pero nada más. La transformación la podemos definir igual. Entonces hacemos lo propio, ¿no? Como hicimos antes, hacemos el diferencial, hacemos la misma función que antes, G, que es la sumatoria, ¿no? De U por B menos F, ¿eh? Y lo diferenciamos. O sea, lo que hice acá, ¿no? La G se define como antes, lo mismo que la B, cada uno. Y diferenciamos, bueno, la derivada, en principio, el diferencial, perdón, es el mismo, solo que, bueno, al diferencial de F se le agrega, además que como tiene dependencia de U y de W, se le agrega la dependencia que faltaba en W, ¿no? Para calcular el diferencial total, ¿no? Acá tenemos la parte del diferencial de F que depende de las U's. Bueno, y todavía falta la contribución de la dependencia en W, ¿no? Que es esto. ¿Está bien? Bueno, igual que antes, el BK es la derivada de F respecto de U sub K, así que estos dos términos se cancelan. Y nos queda que el diferencial de G es este de acá. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, y como G formalmente es una función tanto de las B como de las W, que sobraban acá, digamos, que no se usaron en la transformación, que llamamos variables pasivas si quieren, porque no participan directamente en la transformación, pero están ahí. Entonces, bueno, G depende de D y de W. Entonces su diferencial será la suma de todas las derivadas de G respecto de B, perdón, por diferencial B, más todas derivadas de G respecto de W por diferencial de W, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y acá lo tenemos escrito. Y acá identificamos. Las sub K tienen que ser las derivadas de G respecto de B sub K. Igual que antes, ¿no? Eso no cambió. Y acá vemos, bueno, que menos la derivada de F respecto a W tiene que ser la derivada de G respecto a W, ¿no? ¿Está bien? Está claro, ¿no? Todo eso que estoy diciendo, ¿no? Así que bueno, entonces identificamos que además de la otra relación que teníamos, que las UK son las derivadas de G respecto de B sub K, tenemos además esta relación, que en cuanto a las variables que no se transformaron, que permanecieron ahí, las derivadas de la función G respecto a las W es igual a menos la derivada de la F respecto a la W. ¿Está bien? Entonces ya tenemos nuestra transformación de Legendre en general definida con variables que pueden no participar de la transformación. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, entonces ahora identificamos en lo que queremos hacer quién es la función f, quiénes son las variables u y w, y las que participan, las que no participan. Bueno, entonces, recuerdan, ¿no? Lo que queríamos hacer era pasar de las q y q punto a pasar a las q y las p. ¿Está bien? Bueno, y entonces usamos de forma natural como función f de las variables, ¿cuál van a ser? Bueno, el lagrangiano, ¿no? El lagrangiano es una función de las q punto y del tiempo. Y nosotros queremos transformar las q puntos. Entonces, bueno, usamos el lagrangiano como función de las q puntos. Las q puntos serían las u's, ¿no? Las que participan en la transformación. ¿Está bien? Y las nuevas variables, las d, serían las derivadas de la función respecto de las u's. Y las nuevas variables son las p, que justamente es lo que ya sabemos, la derivada del lagrangiano
de la función que llamamos f acá, del lagrangiano, respecto de la variable que queremos transformar, las q puntos, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos efectivamente que las b, lo que llamamos b acá, son las p. ¿Mm? Los que llamamos u son las q's, perdón, las que llamamos u son las q puntos, ¿está bien? Y las otras variables del lagrangiano, que son las q's y el tiempo, bueno, esas hacen el papel de variables pasivas, ¿no? Que no se transforman, que permanecen ahí, ¿no? ¿Está bien? No, Fernando, Sí, decime, por eh, favor. tengo una pregunta ahí sobre las variables pasivas. ¿Es una elección arbitraria o tienen que ver con el papel que cumplen originalmente en la función que estás transformando? En la función Es no, decir, no, es arbitrario en el sentido de que cuáles son las que elegís vos que vas a transformar y cuáles no. claro, O sea, vos elegís un grupo dentro de la función f, elegís un grupo de variables que decís, estas las voy a transformar en otras. ¿Está bien? Y el resto son perfecto. pasivas. No hay una... Vos podés elegir una sola y dejar todas las otras pasivas o lo que quieras, no hay problema. La transformación del llano en el sentido es súper general, ¿no? Bien, gracias. No, por favor. Entonces, hoy te cumple con esto, ¿no? Entonces ya sabemos que dos cosas. Primero que, bueno, en cierto sentido lo que queríamos, estas son las nuevas, las B, son las derivadas de la L respecto de la SU, de la F respecto a la SU, o sea, la derivada de la L respecto a la Q punto. ¿Eh? ¿Está bien? Y, y si quisiéramos hacer la transformación inversa, calcular las Q punto en función de las P, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que generar las funciones a G. ¿Eh? Que recuerden, la función G es la suma de las variables nuevas y las viejas, la suma de U por B, menos la función. Bueno, acá está escrito, la nueva variable, la nueva función G, fíjense quién es, obviamente, que no es alguien conocido, la suma del producto de las variables nuevas y viejas, las V y las B, Q punto y las P, menos la F, o sea, en este caso la E. ¿Eh? Y esta recuerdan quién era, ¿no? En nuestra... Y la función H. La función, bueno, sí, la función H que a usted la llamaban H, pero digamos que también era la energía, ¿no? Si uno mantenía las P como función de las Q, punto, digamos. O sea, si acá ponía dl de q punto, o sea, quedaba todo como en función de las variables originales. Esto no es otra cosa que la decisión de la energía, ¿no? ¿Está bien? Que recuerdan que si el lagrangiano era una función que era bicodrática en las q punto, ¿no? Y la energía potencial era una función de las q's, entonces coincidía con la energía mecánica, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, lo que digo, siendo que esta hace las veces de la función g, la inversa, la transformación inversa, q punto como función de la p, digamos, es esta, ¿no? Q punto de h. Fíjense, ¿está bien? Y acá vemos un poquito ya, empezamos a ver brillar a Hamilton, ¿no? Porque, fíjense, ¿no? Recuerden, la función, esta g la tenemos que pensar, bueno, la nueva función es h o g, como la quieran considerar, la tenemos que pensar como función de las nuevas variables, ¿no? Donde ya hicimos la transformación y escribimos las viejas variables, las escribimos en términos de las nuevas. O sea que esto va a ser una función de las P's. Y por supuesto las variables pasivas que quedaron, ¿no? De las Q y el tiempo. Acá lo mismo, en la Lagrangiano donde dice Q punto, vamos a tener que escribir cada una de ellas en términos de las P's, ¿no? Entonces esto va a ser una función de P. Y además de Q y T, ¿no? Como variables pasivas. Entonces fíjense que eh, esto acá me está diciendo, por ejemplo, recuerden, H es función de P y Q y del tiempo. Fíjense que esto me está diciendo que Q punto es la derivada de H respecto de P. Fíjense, esto me queda ya una ecuación dinámica para los Q, ¿no? Q es una variable que aparece acá. Y acá me está dando Q punto, como, ¿Mm? ¿Está bien? O sea que esta es una del conjunto de ecuaciones de Hamilton, ¿no? Que me da ya la evolución, o sea, directamente la derivada de Q punto en términos de P y de Q y del tiempo, ¿no? General.
si dependiera del tiempo hamiltoniano. ¿Está bien? Bueno, esto con respecto a la variable activa en la transformación, ¿no? Pasamos de esta a esta. Esta es la transformación inversa. Bueno, ¿qué pasa con las variables pasivas? Tenemos las variables pasivas, recuerdan que lo que cumplían que la derivada parcial de la g respecto de la variable pasiva era igual a menos la derivada de la f respecto a la variable pasiva. Lo que está acá, ¿no? La nueva función, la vieja función. ¿Está bien? dl de q, dh de q es igual a menos dl de q, ¿no? Y h de t. ¿Está bien? Bueno, pero digamos, recuerden, de las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Que me dicen que, bueno, la derivada del tiempo, ¿no? De dl de q punto, menos dl de q es igual a 0, ¿no? O sea que esto de acá, menos dl de q, no es otra cosa que menos la derivada del tiempo de dl de q punto. ¿Eh? O sea que podemos escribir esta ecuación de h de q como menos esto. Simplemente usando la ecuación de la ecuación de Lagrange y reemplazando esto. ¿Está bien? Y bueno, y acá notablemente recuperamos, este de acá no es otra cosa que el p. De la de q punto es el p, la nueva variable. Su derivada es p punto, ¿no? Entonces fíjense que tenemos la otra ecuación. Recuerden, las variables ahora no son q y q punto, sino q y p. Acá me dicen cómo cambian el tiempo las q, haciendo derivadas de h respecto de p, y acá me dice cómo cambian el tiempo las p, haciendo derivadas de h respecto de q. ¿Eh? Fíjense que las ecuaciones ahora son muy simétricas en las nuevas variables. Están acá abajo, ¿no? Así las escribimos explícitamente. El conjunto de ecuaciones. Y este es lo que llamamos el conjunto de ecuaciones de Hamilton, ¿no? Canónicas de Hamilton. ¿Está bien? Canónicas pues es la forma más simple canónica de escribir las ecuaciones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones dinámicas. Si queremos resolver un problema, bueno, primero encontramos el hamiltoniano, función de q y p, y después escribimos las ecuaciones. ¿Eh? Y fíjense que ahora nos dan, a diferencia de las ecuaciones de Lagrange, recuerdan, las ecuaciones de Lagrange terminaban siendo ecuaciones para las q, ¿no? Pero en términos de la derivada segunda, aparecían las q segunda, las q punto y las q, ¿no? Relaciones que daban eso, y relaciones diferenciales, ¿no? Entre q segunda, q primera y q, que nos permitían integrar en el tiempo, ¿no? Esas ecuaciones diferenciales de segundo orden en el tiempo, derivadas de segundo orden aparecían, calculaba las q. Bueno, acá nos aparecen alternativamente un sistema de ecuaciones donde aparecen todas derivadas primeras del tiempo, ¿eh? Nada más. En cierto sentido, por lo menos formalmente, es más sencillo, ¿no? Uno integra esto una vez, digamos, en el tiempo y tiene las trayectorias. ¿Está bien? Bueno, una cosita recuerdan para que la transformación inversa existiera y todo sea posible. Recuerdan, tenía el hessiano, tenía que ser distinto de cero. O sea, la derivada segunda de la f respecto a las variables u. ¿Está bien? La matriz formada por eso, su determinante distinto a cero, bueno, escrito en términos de las funciones y variables que usamos, es esto, ¿no? Esta derivada segunda de L respecto. O sea, la matriz formada de esta manera, su determinante tiene que ser distinto a cero, ¿no? Lo cual, bueno, eventualmente uno debería verificarlo, pero bueno, se cumple en general, ¿no? Fíjense que eso esencialmente está relacionado con los coeficientes, ¿no? de la energía cinética, ¿no? Los coeficientes de Q punto. ¿Eh? Así que, bueno, entonces, en principio, cómo resolveríamos un problema particular, ¿no? Bueno, fíjense, primero tenemos, en general, nosotros sabemos calcular el lagrangiano, ¿está bien? Como T menos B,
Y lo que tenemos que hacer entonces es hacer la transformación de Legendre correspondiente. Tenemos que calcular las P como función de las Q puntos. ¿Eh? Y después tenemos que invertirla y calcular las Q puntos como función de las P. ¿Está bien? Para escribir todo en función de las P. ¿Eh? No aparezcan mal las Q puntos. Escribir la ecuación H, ¿no? Lo vemos, digamos, con un ejemplo muy simple para, no el caso si quieren, más simple posible, ¿no? No trivial, digamos. El del oscilador, ¿no? Unidimensional, armónico. Con resorte, una masita M, resorte constante K y longitud natural L0. ¿Está bien? Bueno, el lagrangiano, bueno, ya bien conocido, ¿está bien? La cinética menor potencial. El P, esta sería la transformación, P de L de Q punto, que bueno, si no se la cuenta, es simplemente M por Q punto. Entonces, bueno, de acá despeja muy fácilmente Q punto como función de P, ¿no? Q punto es P sobre N. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora va y calcula la función esa equivalente a la G, ¿no? La función de Hamilton. ¿Está bien? O el hamiltoniano, que en este caso, bueno, una sola variable es Q punto por P, el producto de las variables vieja y nueva, menos LL, bueno. Y donde ahora sí, nos sacamos encima las variables viejas, ¿eh? Donde dice Q punto tenemos que poner P sobre M. ¿Eh? Y lo mismo en el lagrangiano, donde dice Q punto acá hay que poner P sobre M. Perdón, Fernando, Sí. tengo una consulta, me quedé pensando en qué significa por ahí es medio trivial la pregunta, pero, No. o sea, las variables P son como los momentos, digamos, respectivos Formalmente de- sí, formalmente son los claro. momentos, sí, conjugados a la variable Q, digamos, ¿no? Pero, sí, O sea, pero son funciones, en principio, ¿tu pregunta cuál es? El tema de la independencia de las variables y cosas así, o otra cosa? estoy pensando un poco como cuál sería la ventaja de pasar al espacio de las derivadas de Q', digamos, como decir, bueno, qué es lo que está pasando ahora, cómo estamos viendo el problema, cómo lo estamos analizando. Y mira, si lo pensás un poquito físicamente, ¿no? Vos decís para determinar el estado dinámico de un sistema, ¿no? De partículas, Sí, vos tenés que dar no solo la posición de cada partícula, sino sus velocidades, ¿no? sí. En un instante. A partir de ahí, con las ecuaciones de evolución, vos podés calcular el estado del sistema en cualquier otro momento, ¿no? Entonces vos en principio deberías, en cada instante de tiempo, para definir completamente el estado dinámico, tenés que dar todas las Q y todas las Q puntos. ¿Eh? Sí. Y son variables entre ellas independientes, porque en principio pueden tomar cualquier valor, no están limitadas, ¿eh? Salvo por algún vínculo que fuera, digo, pero en general está bien. ¿Está bien? Bueno, Sí. acá pasás, si querés, en lugar de, para dar el estado del sistema, en lugar de dar las Q puntos, a las P además, ¿eh? De las Q. Dar las Q y las P. Ah, Y sería equivalente. Entonces tenés otro, si querés tenés otro tipo de espacio. Antes tenías un espacio, no sé, de configuración, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, claro. ¿no? ¿Está bien? Sí, Para definir el estado del sí. sistema. Ahora tenés un espacio que se llama, y es importante, se llama el espacio de fases. ¿Eh? Bien. Entonces, vos dando todas las Qs y todas las Ps en un instante dado del sistema, tenés el estado dinámico completo. Ah, está, ¿Está está, está. bien? O sea, hiciste como un cambio de base, digamos, casi, digamos, es como que ahora estás trabajando en la base de las... Claro. Claro, sí, si Ah, lo pensás en un espacio de 2n dimensiones, sí. en el grado de libertad, ¿no? Porque Ah, genial. tenés claro, la definición del estado dinámico del sistema, dado en términos, en lugar de las Q y Q puntos, en términos de las Q y las P, Claro. si querés. Sí, haces el cambio, sí, la base del espacio, digamos, ¿no? Sí. Claro. Pasar de un espacio al otro, sí. Sí. ¿Está bien? Gracias. No, por favor, no. Bueno, pero operativamente es eso, como les digo, ¿no? Definir el hamiltoniano y a diferencia de antes, porque antes nuestro hamiltoniano en cierto sentido lo usamos como la energía, teníamos que dejar todo en términos de Q punto y Q, ¿no? Bueno, ahora no, ahora nos sacamos encima Q punto y escribimos todo en términos de P.
¿eh? Fíjense. Y con eso obtenemos la función de Hamilton en términos de las variables que nos interesan, Q y P. Fíjense, en este caso queda. Fíjense, la parte de esta queda igual, pero esta es ligeramente distinta, ¿no? El M aparece dividiendo acá. ¿Está bien? Es usuario. Entonces, bueno, si yo ahora quiero ver cómo evoluciona esto, escribo las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Pongo que Q punto es la derivada de H respecto de P. O sea, Q punto es la derivada de H respecto de P. La derivada de H respecto de P acá será P sobre M. Bueno, es lo que tengo acá en realidad, ¿no? Eso ya lo sabía. Esa era parte de la transformación. Pero no importa, yo me puedo olvidar de la transformación, esta, y decir, bueno, no, mi evolución dinámica de Q punto es igual a de H de P. ¿Está bien? Como ecuación dinámica. La reobtengo si quieren. Y la otra, bueno, el P punto es menos de H de Q. O sea, P punto igual a menos, bueno, K por Q. La derivada de H respecto de Q será K por Q. Entonces, bueno, P punto es menos K por Q. Que ya lo sabemos, ¿no? Es la ecuación de Newton, ¿sí? La derivada de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza. Pero bueno, está bien. ¿Ok? Bueno, está acá escrito acá, ¿no? Esta sería la ecuación de movimiento. Por supuesto, si uno se toma el trabajo de derivar esto, por ejemplo, de eliminar la variable P del medio, por ejemplo, haciendo la derivada del tiempo de esta relación, le puede ser Q2 punto igual a P punto sobre M, y donde dice P punto usa esta ecuación, pone esto. Bueno, por supuesto obtienen lo que sería la ecuación que hubiera obtenido con Lagrange, ¿no? Con Lagrange hubiera obtenido esta ecuación. Q segunda igual a menos K por Q, ¿no? Obviamente, siempre las ecuaciones tienen que ser, para la variable Q tiene que ser la misma, ¿no? Por supuesto. ¿Está bien? Bueno, y como le comentaba, lo que llamamos espacio de fases, que es el espacio en el cual uno determina de una manera unívoca, ¿no?, el estado dinámico en un instante dado del sistema. ¿Está bien? Bueno, es el espacio de las cuilas P. Bueno, en el caso de una sola variable, un solo grado de libertad, bueno, se puede dibujar explícitamente, porque en ese caso el espacio es bidimensional, ¿no? ¿Está bien? Lo podemos dibujar completo. Y, bueno, y fíjense, ¿no? En este caso, dos cosas. Vemos, el lagrangiano no depende del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, claramente la energía, que coincide, ¿no? Depende cómo la escribamos. Si la escribimos en términos, ¿no?, de las Q puntos en lugar de las P, nos daba directamente lo que llamamos la energía del sistema, ¿no? Bueno, si escribimos en términos de las P nos da el hamiltoniano, pero es la misma función, ¿no? El mismo objeto. ¿Y qué pasa? La energía, al no depender del tiempo, la energía era una constante de movimiento, ¿no? Bueno, lo bien sabido, ¿no? En el caso del oscilador armónico en particular, ¿está bien? Entonces, bueno, acá en este caso, el hamiltoniano, ¿sí?, va a ser igual que es igual a la energía, o sea, numéricamente, si yo pongo el valor de P y el valor de Q, me va a dar el valor de la energía, ¿no?, que correspondería a ese estado del oscilador. O sea que esto, si quieren, para cada valor de P y Q dado, esto es igual a la energía. Y además sabemos que la energía es constante, ¿no? Porque el L no depende del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, la condición, digamos, los posibles estados del sistema en el espacio de fases van a estar dados por aquellos estados que cumplan con esta condición. Que si damos la energía del sistema, tiene que cumplirse esto. Las P y las Q no pueden ser cualquier cosa, sino tienen que estar combinadas de esta manera para ser iguales a.
Entonces en el espacio de fase el sistema no puede estar en cualquier lado. Si tiene una cierta energía E, tiene que estar dentro de... Bueno, acá lo vemos, ¿no? Lo podemos pensar como una elipse en el espacio de P y Q. Si pasamos todo abajo, bueno, acá está todo abajo, ¿no? El K lo pasamos acá, lo tenemos como 2 sobre K. Bueno, lo dividimos por la E también, ¿no? Para normalizarlo a 1. Dividimos por E, fíjense, ¿no? Nos queda acá P cuadrado sobre 2M, E, Q cuadrado sobre 12 sobre K, que lo pasamos abajo, eso igual a 1, ¿no? Esto es formalmente es una elipse, estos son los cuadrados de los semiejes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, dada una cierta energía del sistema, en el espacio de fase el sistema puede estar solamente en algún punto de esta elipse. ¿Está bien? Y bueno, y si al transcurrir el tiempo va recorriendo el espacio de fase, va cambiando los distintos estados del sistema, ¿no? Teniendo distintos P y distintos Q, todos ellos van a estar determinados sobre la elipse. ¿Eh? O sea, en otras palabras, a medida que el sistema evoluciona en el espacio de fase, va describiendo esta elipse de acá. En algún instante dado estará en algún punto particular. Está claro, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco uno ve las ventajas, ¿no? de hablar en términos del espacio de fase, ¿no? Porque ya tengo formas medio gráficas y más intuitivas de ver cómo va a ser la evolución o el estado del sistema, ¿no? ¿Está bien? Fíjense una cosa, ¿no? Que acá decíamos que la energía se conservaba porque dL a dt era igual a 0, ¿no? La derivada parcial. Pero bueno, recuerdan que el tiempo era una variable pasiva, ¿eh? Así que dL a dt era igual a menos dh a dt. ¿Está bien? Recuerdan la relación en las variables pasivas con la función vieja y la nueva, simplemente que las derivadas de las funciones respecto a las variables pasivas eran iguales salvo el signo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si L no depende del tiempo, o sea, dL de t parcial 0, entonces dh de t también va a ser 0, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver la constancia de la energía en general en términos o del hamiltoniano, que el hamiltoniano va a ser igual a la energía y que esa energía va a ser constante. ¿Está bien? Lo ve directamente en el hamiltoniano. Si el hamiltoniano no depende del tiempo, ya sabemos que la energía va a ser constante, ¿eh? No hace falta estar pensando en la energía. ¿Está bien? Bueno, Fernando, perdón, la forma de la elipse en el espacio de fases es solamente si se conserva la energía. No, no sé si te entendí bien. sí, Digamos. claro, sí, se conserva la energía, claro. Ah, perfecto. Porque es Gracias. constante, ¿no? Porque lo que decimos acá, ¿no? Que esto es Claro, constante, entonces si lo divides por la E, entonces claro. digamos una elipse que tiene semieje constante. Bueno, si estuviera variando la E en cada... No tendría una elipse definida, porque los semiejes estarían cambiando, ¿no? Claro. Ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, vamos a relacionar ahora el nombre de Hamilton y sus ecuaciones con el principio de sí mismo, ¿no? De Hamilton también. ¿Está bien? Fíjense que hay una particularidad que tiene, ¿no? Recuerden el principio de Hamilton, que está acá, en la ecuación 311. Definíamos la acción como la integral del lagrangiano en el tiempo, ¿no? Entre dos tiempos fijos, arbitrarios pero fijos. ¿Está bien? Y la condición era, bueno, que al variar la acción, o sea, variando la acción como variando las trayectorias posibles, variando los q's y consecuentemente los q puntos entre los dos tiempos, y vamos a encontrar que el que extremaba la acción, o sea que hacía que la variación fuera nula, eran las trayectorias reales, ¿no? Las q de t que daban las trayectorias reales. Ese era el principio de Hamilton, ¿no? De mínima acción. Acción extrema, si quieren, pero bueno, en general es mínima. ¿Está bien? Bueno, sabemos que el lagrangiano ahora, en términos del h, lo podemos escribir así, ¿no? De la definición de h, ¿no? H como la sumatoria de las P por Q punto menos
L, bueno, la escribimos al revés. L como la sumatoria PQ menos H, ¿no? Fíjense. ¿Está bien? Entonces, bueno, también la podríamos escribir así, es otra forma alternativa de escribir la acción. ¿Está bien? Bueno, fíjense qué pasa si hacemos una variación arbitraria de las P, de las funciones P. Lo que serían las P de T, ¿no? O sea, entre el T1 y T2 tenemos una función P de T que tendrá una forma y las variamos, hacemos distintas funciones. O sea, tomamos una función y la variamos. Le tomamos variaciones alrededor de esa función. ¿Está bien? Fíjense, si uno hace eso, si varía las P, ¿está bien? Bueno, tiene la variación debido a solo las P, ¿está bien? Es de esta forma, ¿no? Simplemente acá aparece delta P, y acá, bueno, la variación de H debida a la P, simplemente la derivada parcial de H de P por delta P, ¿no? Sumado sobre todas ellas. ¿Está bien? Pero fíjense que esto da cero, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la Q puntos no son otra cosa que las de H de P. Eso viene de la transformación directamente, no tiene que ver con la dinámica, ¿no? Pues recuerdan, digamos, Q punto, en principio las ecuaciones de Lagrange valen solamente cuando estoy en la trayectoria correcta que sigue el sistema. Acá no, esta es una cuestión matemática, fíjense. Fíjense que acá variamos las P, las variamos independiente de las Q puntos, ¿no? ¿Está bien? O sea, consideramos nuestra acción como una funcional, si quieren, de las P, de las Q puntos, ¿está bien? Y variamos solo la P dejando fija la Q puntos, ¿está bien? Eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos pensando en matemática, no estamos pensando, ¿no? en la transformación, que las Q puntos están relacionadas con las P y que siguen trayectorias en el espacio de fase, ¿eh? ¿Está bien? El espacio de configuración, no. Acá es matemático, acá tenemos funciones Q de T, o eventualmente funciones Q punto de T, y acá funciones P, ¿no? Entonces, si quieren, esto de acá lo podemos pensar como una funcional de las, no de las Q puntos, sino de las Qs como función de T. ¿Está bien? O sea, esto es una funcional de P y Q. ¿Está bien? Si cambio la función Q de T, me cambiará consecuentemente la Q punto. ¿Eh? Porque ahora estoy considerando la función completa Q de T y puedo calcular su derivada. ¿Eh? ¿Está claro eso? Entonces, como funcional, la S es una funcional de las P y de las Q. ¿Está bien? Y que son además arbitrarias, no estoy usando la dinámica. Recuerden, en Hamilton la dinámica es la que está determinada por, de todas las funciones posibles, las que extreman la acción. Entonces, al considerar variaciones arbitrarias, no estoy usando la dinámica. ¿Eh? Entonces, cuando hago esa variación acá, no estoy usando la dinámica. Pero, sin embargo, Q punto es igual a esto, no por la dinámica, sino por la transformación de Legendre. Recuerdan, esa era justamente la transformación inversa de las variables viejas a las nuevas. O sea, escribir las viejas en términos de las nuevas. La transformación inversa era esa, Q punto igual a la derivada de H respecto a T. Y eso no dependía de la dinámica, era una cuestión de matemática, de la transformación nada más. ¿Está bien? De esa manera, esto vale siempre, sean las trayectorias correctas o no. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto siempre da cero para cualquier variación de esto. No hace falta que yo lo evalúe en la trayectoria correcta, da siempre cero, por una cuestión de las propiedades de la transformación que usamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, Perdón, Fernando, ahí sí, eso me perdí un toque. Eso es porque DH a DPK es igual a Q punto, sí, y por definición. por Ah, definición perfecto. de la transformación, claro, Claro, no tiene por qué ser válido, digamos, no tiene por qué valer la dinámica del problema. Esta Q claro, punto, esta Q no tiene que ser la trayectoria del sistema. claro, claro. Puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Y siempre van a estar relacionadas así. Entonces, bueno, por esa propiedad no importa, no hace falta que ni siquiera que evalúe
Porque esto va a ser 0, en principio, según el principio de Hamilton, solo en las trayectorias correctas. Acá va a ser 0 siempre. Cuando hago una variación solo de las P, ¿no? Todavía me falta variar las Q, en general para que tenga la variación completa de la acción. Pero no importa, lo que es importante por ahora es eso, que al variar las P en forma arbitraria, no importa cómo las varíe, siempre me va a dar 0, la variación correspondiente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces es que yo puedo considerar que digamos, en la funcional esta, si ahora la escribo en términos de las P y las Q, o sea, uso la transformación, ¿no?, para escribir las Q puntos como funciones de las Q y las P, ¿está bien? Recuerden, la transformación es matemática, no tiene que ver con la dinámica. Yo tengo una Q punto y una P, bueno, paso una Q punto y un paso de la Q punto a la P, independientemente si la Q punto es la trayectoria o no. Esa P no será la correspondiente a la trayectoria si la Q no es la trayectoria, no importa, pero matemáticamente lo puedo hacer. ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre puedo escribir esto, las Q puntos en términos de las P y las Q, entonces tengo toda la acción escrita como una funcional, ¿no?, de las P y las Q. ¿Está bien? Ahora me olvido de las Q puntos. Acá no aparece las Q puntos. La saqué encima. Entonces me quedó todo esto expresado en términos de las P y las Q. ¿Está bien? Y las P y las Q como funciones, ¿no? O sea, sería una funcional de las P y las Q. Al cambiar las P y al cambiar las Q, va variando la integral, la acción. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿pero qué pasa? Yo sé que al variar las P, la acción no va a cambiar. Va a siempre ser. ¿Está bien? Y bueno, y entonces si quieren la función de, digamos, el principio de Hamilton lo que me dice es que la variación de S al variar las Q's tiene que dar 0. Bueno, que de hecho es lo que decía originalmente. La funcional, la acción para el principio de Hamilton que usamos nosotros hasta ahora, era que la acción esta era una función una funcional de la Q, nada más. La Q punto aparecía como consecuencia de que era una funcional de la Q, simplemente la derivada de la función Q de t. Pero formalmente era lo que variábamos al variar la acción eran las Q's nada más. Bueno, acá tenemos la libertad de variar además de las Q y las P. ¿Por qué? Bueno, porque al variar las P no pasa nada, la variación da 0. Entonces podemos imaginarnos nosotros, decir, bueno, vamos a considerar que la S es una funcional no de las Q solas, sino de las Q y de las P. Como funciones del tiempo, Q de t y P de t entre T1 y T2. Funciones arbitrarias. Bueno, ¿cuáles van a ser las correctas? Bueno, las que extremen la acción. ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo, como las P las podemos variar arbitrariamente y siempre va a dar 0, entonces lo consideramos así. Decimos, bueno, variamos la acción funcional de P y Q, variamos las P y las Q arbitrariamente, de forma independiente. Cada una de ellas me va a dar las ecuaciones de movimiento, cuando le igualamos a 0. ¿Está bien? Y es lo que hacemos acá. Decimos, bueno, consideremos entonces a S como una funcional de P y Q. ¿Está bien? Y variémosla en forma arbitraria. ¿Está bien? Bueno, es lo que hacemos acá. Variamos todos, ¿no? ¿Está bien? Acá variamos. Recuerden Uy. Esta cosa. Digo, acá aparece la Q punto y bueno, formalmente decimos, bueno, lo reemplazamos por la P, ¿no? Para que nos quede. ¿Está bien? Pero bueno, uno puede pensar de varias maneras. Lo puede pensar como que ¿cómo se dice? Lo reemplaza en términos de las P, o si quiere puede
considerar que esto es parte de la funcionalidad del término de la Q, ¿no? Como Q punto. Si esto es una función de Q, ¿está bien? Acá me aparece la derivada de la función Q, ¿eh? Así que esto la puedo considerar de esa manera también, ¿no? En ese sentido es muy general. Entonces, bueno, fíjense, consideramos a la S como una funcional, tanto de las Q y de las P, como si fueran funciones independientes, ¿está bien? Bueno, y hacemos la variación. Por un lado, con la variación en términos de las Q, bueno, le va a cambiar, si varío la Q, va a variar la Q punto, entonces varía esto. Si varío, ¿eh? Si las consideramos independientes, si varío la P, bueno, va a variar esto, y después el H como lo considero de nuevo. Acá sí, en el H sí reemplacé las Q puntos por P, ¿no? Me tomé ese trabajo, que acá no lo dice, pero no importa, ¿no? Considerado como funcionales siempre va a ser correcto. ¿Está bien? Entonces, bueno, la variación de H respecto de las Q, bueno, obviamente, o sea, la derivada de H respecto a Q por delta Q, y la variación debido a la P sea de H de P por delta P. ¿Está bien? Entonces, esta sería la variación de S cuando hacemos la variación completa. Bueno, y después hacemos lo de siempre, ¿no? Integramos por partes, ¿eh? Donde aparece delta Q punto, esto lo vimos con la derivada de P por delta Q, la derivada total, ¿no? De P por delta Q, menos delta Q por P punto, ¿no? Y bueno, la que es una derivada total, al integrar, hacer la integral, va a dar directamente el integrando, ¿no? El P por delta Q, y el delta Q sabemos que se anula en los extremos, así que eso no contribuye, entonces nos queda, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces fíjense que nos queda así el sistema de la variación, ¿no? Si agrupamos lo que multiplica delta Q y lo que multiplica delta P, nos quedan estas situaciones, ¿eh? Estas condiciones. Bueno, y ahora esto tiene que ser igual a 0 para las trayectorias reales, y de nuevo, bueno, y ahora usamos la independencia, ¿no? De las variaciones estas, como son independientes, tienen que ser 0 cada una de las cosas que las multiplican, ¿eh? Y fíjense que recuperamos las ecuaciones de Hamilton, ahora son las de Hamilton, las recuperamos también del principio de dominio máximo, ¿eh? O sea, las ecuaciones de Hamilton se recuperan también del principio de Hamilton. Si uno la considera, la acción como una funcional de las P y de las Q, ¿eh? Y además que son independientes. ¿Está bien? Así que bueno, así es la idea. Bueno, esto sería básicamente la idea de la transformación y de las ecuaciones canónicas, ¿no? Veamos algunos ejemplos un poquito menos triviales de lo que vimos recién, ¿está bien? Para ver cómo se trabaja en general, y después también, bueno, acá tenemos el péndulo, ¿no? Péndulo simple. ¿Está bien? Bueno, la energía no, ya bien conocido, muy simple, ¿no? La energía cinética, la energía potencial, ¿está bien? En general, no estamos pensando en pequeñas oscilaciones, pueden ser de cualquier magnitud la amplitud, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, tenemos que hacer la transformación, tenemos que calcular no, tenemos que sacarnos encima los Q puntos y el término de las P, ¿eh? Acá, bueno, acá hay una sola variable tita, bueno, será el único P, un P tita, digamos, de L de tita punto. Bueno, que si lo calculamos es esto de acá, ¿está bien? Y bueno, y acá despejamos tita punto en función de P, ¿no? Y lo que hacemos siempre, hacemos la función hamiltoniana, el producto de las variables nueva y vieja, los Q puntos y los P, menos el L, ¿eh? Y acá adentro reemplazamos, entonces donde dice Q punto, reemplazamos en términos de las P, ¿no? Acá simplemente tita punto, hay que poner esto. Y en el lagrangiano mismo, donde dice tita punto, hay que poner esto, ¿no?
Hay que hacer la cuenta. Así que bueno, tenemos que el lagrangiano es... El hamiltoniano, perdón, es esto, ¿no? En términos de las P y la variable Q, ¿no? Y las ecuaciones de Hamilton son, bueno, las que ya sabemos, ¿no? El θ punto, o sea, el Q punto es de H de P. Θ punto de H de P. El P punto es menos de H de Q. Bueno, si hacemos la derivada, son estas, ¿no? Estas serían las ecuaciones de movimiento. Que siempre, bueno, si, digamos, si queremos, finalmente queremos integrarla, por ejemplo, podemos hacerlo de siempre, ¿no? Derivamos esto una vez, y donde dice P punto, donde nos aparece el P punto acá, usamos esta ecuación, y nos queda, hacemos esto, ¿no? Quita 2 puntos, P punto sobre M al cuadrado, bueno, y P punto es eso de ahí. Y fíjense que obviamente va a aparecer la ecuación correspondiente, ¿no? La ecuación del péndulo, el péndulo genérico de amplitud. Bueno, ¿qué pasa con el espacio de fases, no? De nuevo, acá tenemos un hamiltoniano que no depende del tiempo, ¿no? De manera que lo que sería la energía se conserva. ¿Está bien? O sea, recuerden, el hamiltoniano siempre es la energía y si no depende del tiempo se puede conservar. Bueno, lo cual es casi obvio, ¿no? Que no depende del tiempo. Entonces es constante, pero bueno. Pero ya sabemos, si el hamiltoniano no depende del tiempo, lo que es la función de la energía, digamos, es constante y numéricamente es igual al hamiltoniano, ¿no? En cualquier estado del sistema, para dado posición, dado Q y P, tiene que satisfacerse que esto sea igual a la energía cuando lo evaluamos en dado P en dado Q del sistema, ¿no? Bueno, acá en este caso sería esta, ¿no? La relación, que el hamiltoniano este es igual a la energía, ¿no? Que es constante. Entonces, si quieren, para dibujar en el espacio de fases P y Q, los puntos posibles, ¿no? Las posiciones posibles del sistema, bueno, habrá que despejar P en función de Q, por ejemplo, ¿no? Bueno, si uno hace el despeje acá trivial, ¿no? De acá algebraico, bueno, tiene esta relación, que P tiene que ser esto. Entonces, fíjense, acá están dibujadas, si uno dibuja en el espacio de fases, acá estaría el θ, digamos, y acá estaría el P. Cada una de estas figuras es para una dada energía, ¿no? Para una energía muy... Fíjense, casi lo podemos predecir, ¿no? Si la amplitud del péndulo es muy chiquita, o sea, la energía es chiquita, ¿está bien? Consideramos, por ejemplo, el cero de la energía, así como está escrito con el coseno acá abajo, el cero de la energía potencial es cuando el péndulo está en la posición más baja, ¿no? ¿Está bien? O sea, el cero de la energía potencial está ahí. Entonces, bueno, si las amplitudes son pequeñas, bueno, va a ser pequeña el apartamiento de la posición mínima, así que la energía potencial será chica, bueno, y la cinética también, ¿no? La amplitud, la velocidad serán chicas. Entonces, bueno, para pequeños apartamientos, fíjense que el péndulo se comporta como un oscilador armónico, ¿no? Y ya habíamos visto que el oscilador armónico, sus trayectorias eran elipses. En el caso del oscilador son elipses para cualquier energía, ¿no? En el caso del péndulo solo para energías chicas, ¿no? Entonces, bueno, si la energía es pequeña, bueno, a medida que va aumentando la energía y va aumentando la amplitud del movimiento, fíjense, ¿no? Está haciendo... Pero fíjense que esencialmente esto lo que tenemos son movimientos periódicos en el sentido, ¿no? Fíjense que la posición se va recuperando a medida que transcurre el tiempo, se mueve sobre esta que parece una elipse, ¿no? No es estrictamente una elipse. ¿Está bien? Por ejemplo, acá va pasando, ¿no? Va aumentando el ángulo. Acá llega al ángulo máximo y acá empieza a disminuir, ¿no? Vuelve. Estos serían los extremos del movimiento, del ángulo, y se mueve, digamos, en un sentido o en otro, ¿no? Fíjense, el P está asociado con la velocidad, ¿no? Si quieren. Cuando la velocidad es positiva, aumenta el ángulo, cuando la velocidad es negativa, disminuye el ángulo, ¿no? Quita punto. ¿Está bien? O sea, es correcto, ¿no? Más lo que uno espera. Pero bueno, hay un extremo, digamos, cuando llega justo el péndulo, la amplitud llega justo a quedar parado para el otro lado, ¿no?
pensémoslo no como un hilo, sino como una varilla sin masa, ¿no? Rígida, una varilla rígida sin masa, el péndulo, de manera que se puede quedar parado, digamos. El hilo, no sé, la arruga, ¿está bien? Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de que llegue al extremo este de acá, o muy cerca de acá, ¿no? Tengo una pico muy grande y después vuelvo acá, ¿está bien? Haga todo esto. Bueno, eso es lo que está dibujado acá, ¿no? Esto sería justo cuando, por ejemplo, sale de abajo, digamos, llega arriba, ¿no? ¿Está bien? Acá pi, justo queda el pi. Exactamente. Y acá cuando sale de pi da. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso sería el caso límite, ¿no? Entre las oscilaciones de amplitudes menores que pi. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa si le doy todavía más energía? Si le doy más energía, el péndulo empieza a dar vueltas, ¿no? En un solo sentido. Se va pasando vueltas. Más lento acá, más rápido acá, más lento acá, empieza a dar vueltas, ¿no? Bueno, eso en el espacio de fase es lo que recorremos acá. El ángulo sigue aumentando siempre, nunca cambia el sentido. Entonces, por ejemplo, empieza, ¿está bien? Empieza en cero y empieza a aumentar y sigue indefinidamente. Fíjense la velocidad o el momento, cuando pasa por pi, la parte más alta tiene la mínimo, ¿no? Tiene un valor mínimo de velocidad, después vuelve a aumentar. ¿Se imagina? Entonces, bueno, fíjense, esto me da así un pantallazo visual de cómo las trayectorias posibles en el espacio de fase de un péndulo, ¿no? De amplitud arbitraria. Cosas parecidas a elipse de baja energía. Después hay una separatriz acá, ¿no? Del péndulo que sale de cero y se va a pi. O bueno, eso sí salió para un lado, si salió para el otro se va a menos pi, bueno, ¿está bien? Entonces estas son todas las posibles trayectorias. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos una información así muy rápida. Bueno, para ver que no todo es tan sencillo, veamos el caso este del péndulo doble, ¿no? Que ya lo conocimos. Y para simplificar, además ponemos que sean iguales las masas y las longitudes, ¿está bien? Bueno, esto ya lo hicimos varias veces, ¿no? En varios contextos. Bueno, acá de nuevo está calculado si quieren, lo que hay que hacer, digamos, es simplemente para mostrar lo que formalmente, ¿no? Operativamente lo que uno tiene que hacer cuando se encuentra con un problema. Lo quiere resolver por Hamilton. Bueno, primero justamente tiene que calcular el lagrangiano, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por el lagrangiano para calcular las P. Las P son las derivadas de L respecto de Q punto. ¿Está bien? Necesitamos la transformación. Entonces siempre necesitamos calcular el lagrangiano en principio. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos tomó el trabajo habitual de calcular el lagrangiano, que está hecho acá, no lo repito. El lagrangiano termina siendo este de acá. Conocido. Donde, bueno, las variables son θ 1 y θ 2, ¿no? Las Qs. Y las Q puntos. ¿Está bien? Entonces, bueno, hacemos la transformación. Fíjense, el P1 es la derivada de L respecto de θ 1 y el 2 de L de θ punto 2, ¿no? Esta sería la transformación. Y fíjense que nos queda este sistema de ecuaciones lineales, ¿no? En θ punto 1 y θ punto 2. Acá aparecen combinadas, ¿no? El P1 depende de las dos θ punto. Lo mismo esto. Depende de los dos θ punto. Bueno, entonces cuando queremos despejar, recuerden que tenemos que hacer la transformación inversa. La despejamos, y hacemos eso. Entonces nos queda un sistema lineal de dos ecuaciones para dos incógnitas, θ punto 1 y θ punto 2, y la despejamos. Fíjense, nos quedan cosas complicadas. ¿Está bien? Y hay que hacer un trabajo ahí. θ punto 1 y θ punto 2. Y ahora sí, ahora calculamos el hamiltoniano de esta manera general.
y donde además debemos reemplazar donde dice Q punto todo en función de los P, ¿no? Bueno, si uno hace todo eso, es un trabajo bastante engorroso, ¿está bien? Y termina quedando con este hamiltoniano. Fíjense que es totalmente impredecible a priori, ¿no? Uno lo tiene que calcular. Bueno, así como era bastante impredecible el lagrangiano, ¿no? Había que hacer todas las cuentas. Pero bueno, el hamiltoniano queda de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, si uno quiere escribir las ecuaciones de movimiento, fíjense, Q punto, los Q puntos son las derivadas de H respecto de los P, acá están, y los P puntos son menos las derivadas de H respecto de los Q. O sea que acá nos quedan las 4 ecuaciones, casi entran. ¿Está bien? Fíjense, son sistemas complicados, ¿no? Pero bueno, fíjense que tiene desde el punto de vista del cálculo numérico, tienen una ventaja el método Hamilton, ¿no? Que nos da directamente las derivadas en términos de las funciones sin derivar. La derivada de P punto, por ejemplo, queda en función, ¿no?, de la función sin derivar, los mismos θ punto, función sin derivar. Entonces esto directamente uno lo puede ya programar, uno directamente usa un método de integración numérica, un que Qt, cualquier cosa, y que se programa directamente, porque ya les da explícitamente cómo son las derivadas en función de la función. No hay que estar haciendo despejes ni nada. Bueno, falta otra ecuación ahí abajo, ¿no? Son complicadísimas, ¿no? Miren lo de las P. Pero bueno, tiene esa ventaja, si quieren, operativa, para cálculo numérico, por ejemplo. Bueno, para comparar, si hubiéramos usado Lagrange, hubiéramos procedido según Lagrange, con el lagrangiano que habíamos deducido, bueno, tenemos las ecuaciones de movimiento estas dos ecuaciones, ¿no? Para los θ1 y θ2. Serían estas dos. Esa y esa. Son ecuaciones ahora ven de segundo grado, ¿no? Obviamente, como ya saben. Pero bueno, digamos, visualmente son más sencillas, ¿no?, que las otras. O sea que a veces la ventaja operativa no reside tanto en Hamilton, ¿eh? Hamilton tiene muchas más ventajas conceptuales que operativas para resolver un problema dado, ¿no? A veces resolver un problema dado es mucho más simple usando Lagrange, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, para redondear y terminar, si quieren, casi una introducción, ya que tenemos bastante tiempo, una introducción a cómo escribir estas ecuaciones de una manera más compacta, ¿no? Acá. Lo que se llama el formalismo, que va a ser muy útil para las reducciones que vamos a hacer, sobre todo las clases que siguen, ¿no? Lo que se llama el formalismo simpléptico, que es simplemente una forma de escribir las variables en forma ordenada, nada más, y las ecuaciones asociadas. Fíjense, acá tenemos las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica general, ¿está bien? Las Q punto derivadas de H respecto de P, las P punto menos derivadas de H respecto de Q. Bueno, la idea del formalismo simplemente es agrupar las variables, que en este caso para Hamilton son P y Q, las Q y las P, de manera ordenada así. Hacemos un vector, si quieren, vector columna. Las primeras n son las Q's y la segunda grupo de n son las P. Simplemente ordenado así. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos, por ejemplo, lo que sería una especie de gradiente de la función h, o sea, la derivada de h respecto de cada una de sus variables, nos quedaría también un vector columna, ¿no? Derivada de h respecto a q1, así hasta derivada de h de qn, y sigue la siguiente de h de p1 hasta la última, ¿no? ¿Está bien? En correspondencia con esto. ¿Está bien? Es simplemente una forma de ordenar las variables. Entonces se define lo que se llama la matriz simpléptica, esta de acá, J. Es una matriz de 2n por 2n, ¿no? Que está formada por bloques. Acá hay un bloque de n por n que tiene ceros.
acá abajo hay otro bloque de n por n que tiene todos ceros, y acá hay un bloque, fuera de la diagonal, un bloque que es la matriz identidad. De n por n, ¿no? Y acá otro bloque n por n, donde es la matriz identidad cambia de signo. ¿Está bien? Se imagina la matriz entonces, ¿no? Todo 0, 0, es una matriz que está todo fuera de la diagonal. Y además acá solamente, fuera de la diagonal, solo hay unos acá, en una diagonalcita por acá, y acá menos unos por acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, la ventaja del uso de esas definiciones es que podemos escribir este conjunto de ecuaciones en forma compacta, ¿no? Porque como que la derivada del tiempo de este vector, que por supuesto es el vector que tiene la derivada, ¿no? de las Q y de las P, Q.1 hasta Q.n, P.1 hasta P.n, ¿está bien? Lo puedo escribir, su relación, digamos, con estas ecuaciones, de esta manera, fíjense, formalmente, como la matriz J aplicada al vector columna de H de. Fíjense que estos vectores tienen 2n componentes, ¿no? N más n. ¿eh? Y esta matriz es 2n por 2n, ¿está bien? Entonces tengo esta matriz aplicada a este vector columna, me da este otro vector columna. Que fíjense que correctamente da las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Porque, bueno, lo vemos acá, ¿no? Las primeras n, que serían los q puntos, ¿está bien? Deberían ser iguales a los primeros n que resultan de multiplicar esta matriz por este vector columna, ¿no? Fíjense, cuando hacemos el producto de esta matriz por este vector columna, fíjense, imagínense, bueno, acá no estaría mejor dibujarlo al revés, ¿no? Pero imagínense este vector acá y le aplicamos la matriz al vector, ¿no? Cuando hacemos esto por esto, fíjense, acá tenemos esto aplicado a estos primeros n, me da todo 0, ¿no? Tengo la matriz 0 aplicada a esta parte del vector. Y acá tengo la matriz identidad aplicada a esta parte del vector. O sea que la matriz identidad aplicada a esta parte del vector me va a dar directamente el vector de estos n, ¿no? Derivada de h respecto a los p. ¿Está bien? Y eso, que va a ser el producto digamos, de esta fila, digamos, por el vector columna, nos va a dar los primeros n del vector j por dh de eta, el producto de esta matriz por esto. O sea que los primeros n que van a ser acá, van a ser esto de acá abajo. Fíjense lo que hace la matriz cuando lo multiplico por el vector. Me forma otro vector que en la parte de arriba tiene lo que está abajo. Y en la parte de arriba, al revés, tiene lo que estaba abajo, pero le he cambiado de signo. ¿Se imaginan? ¿Lo ven eso? Piensen hacer el producto, ¿no? De esta matriz con este vector. ¿Está bien? Cuando hago esta... Es antisimétrica, ¿no? Claro, es antisimétrica, claro. Sí. Bueno, pero tiene ese efecto, ¿no? Que cuando yo lo multiplico por un vector columna, el vector columna que resulta de esa multiplicación tiene, en la primera mitad, tiene lo que estaba en el vector original abajo, la mitad de abajo. Y en la segunda mitad del vector resultante tengo lo que tenía originalmente arriba, la mitad de arriba, pero cambiado de signo. Bueno, es justamente lo que hace esto para hacer coincidir, ¿no?, los q puntos con las derivadas de h respecto de p y los p puntos con menos las derivadas de h respecto de q, ¿no? O sea, para tener las ecuaciones de Hamilton. Entonces, bueno, fíjense, el formulario simplético es muy compacto para escribir y hacer cuentas, ¿no? Porque nos da, por lo menos, hacer teoría, para hacer deducciones, no tanto para hacer las cuentas, ¿no? Pero nos quedan las ecuaciones de Hamilton de una manera muy linda, si quieren, muy vistosa, así, eta punto igual la matriz simplética, ¿no? Fíjense,
Bueno, lo que decía vos, ¿no? Que la matriz simplificada es antisimétrica, ¿no? Su traspuesta es igual a menos la matriz. ¿Eh? Algunas propiedades que tiene. ¿Está bien? Entonces, si la transponemos, obviamente es la misma matriz cambiada de signo, simplemente. Bueno, y fíjense además qué pasa si multiplicamos la traspuesta por la matriz, ¿no? Hacemos el producto de estas dos matrices. La traspuesta, en cambio el signo, ¿no? Y la matriz. Fíjense que de nuevo podemos hacer el producto, lo que aparece acá, el bloque este es el producto de esto por esto, ¿no? Fíjense, es 0, 0, identidad por, menos identidad por menos identidad me da la identidad. ¿Eh? Esto por esto, 0 por la identidad, menos la identidad por 0 me da 0, la matriz 0. Y acá abajo lo mismo, ¿no? Esto por esto, 0 por identidad, 0 por menos identidad me da 0. Y ahora hago esto por esto, me da identidad por identidad, más 0 por 0, o sea, la identidad. Entonces fíjense que me queda una matriz que ahora sí, es de 2n por 2n y es toda identidad. Se me da la matriz de identidad. Lo que llamamos la identidad, en lugar de ser de n por n, de 2n por 2n, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense entonces que inmediatamente vemos que la traspuesta es igual a la inversa. ¿Eh? ¿Está bien? Tiene esa propiedad. Y además, fíjense qué pasa si la matriz la elevo al cuadrado, la multiplico por sí mismo, ¿no? ¿Eh? Bueno, la j al cuadrado es j por j, pero j también lo puedo escribir como menos j traspuesta. ¿Eh? Lo vemos acá. Y j traspuesta por j me da la identidad. ¿No? Porque la j traspuesta es la inversa también. ¿No? Lo que está acá. O sea que acá me queda, salvo el signo, me queda la identidad. ¿No? Entonces fíjense que hay una propiedad que es muy parecida, ¿no? al caso del número imaginario ahí, ¿no? Que la matriz al cuadrado, la matriz simplificada al cuadrado nos da menos la identidad, con un signo menos, ¿no? Parecido a decir que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Es algo parecido. Entonces, bueno, tiene esas propiedades interesantes y útiles después para considerar. Bueno, no sé, ¿alguna duda? Yo por ahora cortaría la clase en esto. ¿Tienen? ¿Está bien? ¿Una consulta que les quedó? Bueno, ya con los problemas van a ver cómo proceder, ¿no? No hay mucho.